el cielo como concepto. Los persas aqueménidas, citados varias veces aquí, creían que el cielo era un lugar donde había mucha caza, una caza inacabable. Otras culturas y otras creencias hablan de un espacio etéreo, con una gran luminosidad, y donde uno vuelve a encontrarse, vuelve a unirse con el principio del todo, con la divinidad. Como decíamos, la ciencia nos ha ido desterrando esa idea del cielo como lugar, más como concepto donde pueden ocurrir cosas increíbles. ¿Cómo es posible que esta revista publique el cielo es real? ¿Qué ha pasado? Hay que conocer en una ficha al protagonista de esta historia, un científico escéptico que sigue siendo científico pero que ya no es escéptico. Sería imposible comentar todo su currículum, Miquel, porque son más de 15 páginas entre premios que ha obtenido, cursos que ha realizado, charlas que ha dado por todo el mundo. Un neurocientífico de primer nivel mundial. Exactamente. Además viene de familia, porque como bien decía Javier antes, su padre ya era neurocientífico. Es el doctor Eben Alexander, neurocirujano en el Hospital General de Lynchburg, en Virginia. Había estudiado en la Harvard Medical School. Ha estado en innumerables hospitales, tanto de mujeres, solamente especializados en mujeres, como especializados en niños. Tiene detrás de sí una larguísima trayectoria y siempre se ha declarado escéptico con las experiencias que vivía la gente, porque decía que aquellas personas que han tenido una reducción de oxígeno en su cerebro pues podían vivir y ver toda serie de cosas, pero que siempre había una explicación científica. Claro, la eterna teoría, ¿verdad?, de la hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro provocaba el túnel, la luz y demás. Vale, ¿qué le ha pasado a este hombre? Pues nos tenemos que remontar al otoño de 2008. Un día se levanta con un terrible dolor de cabeza, según él describe. En pocas horas está en estado de coma en una de las habitaciones del hospital donde trabajaba. Sus compañeros le dan pocas esperanzas a la familia. Si lograba sobrevivir, se quedaría en estado vegetativo. Había contraído una meningitis bacteriana que había entrado en su líquido cefalorraquídeo y se estaba comiendo su cerebro literalmente. Justo a la semana los médicos deciden suspender el tratamiento y es entonces Iker cuando abre los ojos y ya es otra persona completamente diferente. Su cuerpo seguía muerto, pero su cabeza estaba perfecta y ahora tenía que asumir la experiencia que había vivido. ¿Qué le había pasado al médico escéptico, al investigador del cerebro que solo creía en lo material? ¿Qué le había pasado? Vamos escuchándole. Vamos a oír cómo durante meses está luchando entre su mente escéptica y la vivencia que tiene. Antes del coma siempre había estado muy seguro de cómo interactuaban la mente y el cerebro y estaba muy claro en ese terreno que era el cerebro el que te daba la conciencia y demás, y que cuando el cerebro muere, la mente, el alma y la conciencia se van con él. Estaba claro. Ahora, después de pasar por el coma, puedo asegurarte que eso es completamente incorrecto y que la mente y la conciencia no dependen del cerebro. Noel Calero, que nos pone a los geniales Pink Floyd con estas voces que parece que vienen de otro lugar que no es el cerebro. Santiago y Javi han hecho un gesto al escuchar al doctor Alexander, al unísono además, de una gran expresividad, diciendo, caramba, vaya bomba. Vamos a escuchar su historia y ahora opinamos. Y con vuestra opinión también fundamental. Seguimos hurgando, nunca mejor dicho, en la memoria de este científico. Él durante mucho tiempo está pensando en esa experiencia que ha vivido. Recordaba un lugar con muchas nubes, como muy esponjosas, entre blancas y rosáceas. Además, él decía que destacaban sobre un cielo muy azul, un azul intenso, casi negro en ocasiones. Por encima de las nubes, él asegura ver unos seres transparentes y brillantes que dejaban como una especie de estelas detrás de ellos. Asegura que ni las palabras ángeles o pájaros pueden describir la belleza de estos seres. Dice que era diferente a todo lo que había conocido en la Tierra, que eran seres superiores, así los llama él. Recuerda un sonido que desciende de lo alto, no sabe si es emitido por estos seres o viene de otro lugar, pero dice que es glorioso, alegre y también un viento cálido que describe como brisa divina. Vamos a seguir escuchando a este médico, al doctor Eben Alexander, con esta experiencia musical. Entonces apareció una melodía envolvente, una música brillante que empezó a girar frente a mí. Una melodía muy muy bella comparada con el martilleo sordo que había escuchado durante eones.
Giró una y otra vez a mi alrededor, iluminándolo todo. Esta es la parte más impactante y difícil de explicar, como si me hubiesen quitado un antifaz y la realidad allí fuese mucho más viva, real, interactiva y fresca que cualquier otra que hubiera conocido en esta existencia terrenal. El doctor está hablando de una experiencia cumbre que él no puede asociar a ninguna de las soluciones habituales que a nivel de catálogo se dan para este tipo de alucinaciones, dirán algunos y demás. Él sabe, y lo interesante del testimonio es que pertenece al núcleo duro de los que pensaban todo lo contrario, él siente que es algo distinto. Que es algo distinto y que no vive en solitario, está acompañado. Él dice que durante la mayor parte de su viaje alguien le acompaña. Se trata de una mujer joven, con pómulos altos, ojos azules, 2 trenzas rubias que enmarcan su rostro. Dice que vestía un traje como si fuera de campesina, en tonos pastel, azules claros, melocotón, que volaban juntos en una especie de superficie que parecía un ala de mariposa y que además estaban rodeados de mariposas continuamente, que era un ser tan hermoso que asegura que solo por ser mirado por ella 5 segundos hubiera valido la pena vivir. Y parece que se comunica con ella de una forma, podríamos llamarlo telepática, aunque él no lo describe así. Ella le da una serie de mensajes que se quedan en su mente. Escuchamos cuáles son esos mensajes. Y estaba allí, junto a una presencia divina y un orbe de luz brillante. Puedo decirte que el tiempo allí es totalmente diferente a nuestro concepto. Eso dificultó entender mis recuerdos porque nosotros tendemos a secuenciar las cosas. A mi lado, en el ala de la mariposa, había una mujer muy bella. Nunca me dijo una palabra, solo me miraba y sus pensamientos se introdujeron en mi mente. Cosas como, eres un ser amado y apreciado, no hay nada que puedas hacer mal, no tienes nada de qué preocuparte, te cuidaremos. Nothing to worry about. You will be taken care of. Aparte de esos mensajes que se le dan, él recuerda que allí mismo, en esa experiencia que está viviendo, él se hace preguntas. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y siempre se le da una contestación a través de explosiones de luz, de color. Él interpreta que siempre tiene una respuesta a las preguntas que hace. Dice que sigue avanzando por un lugar y llega a un inmenso vacío, que es de infinito tamaño, que es muy reconfortable, completamente oscuro, pero también hay una especie de orbe de luz que era como un intérprete entre él y una presencia enorme que él sentía. Parecía que a su alrededor había alguien o algo. Decía que era como si estuviera naciendo en un mundo más grande y el propio universo fuera como un útero cósmico gigante y el orbe el guía que me llevaba a través de él. Una negra oscuridad llena de luz. Esas son sus palabras. Cuando meses después ya está más recuperado, él que era católico, aunque decía que no sabía el sentido de su catolicismo porque tampoco es que creyera en Dios como una divinidad, en Jesucristo. Era una forma pues de creer en algo, pero él mismo decía que se autoengañaba porque sabía que no había nada más. Después de esta experiencia, él visita varias iglesias y asegura que es lo más parecido a la experiencia que ha vivido, que esas vidrieras se asemejan a los colores que él tiene en el cielo, que esa música de los órganos es muy parecida a la música celestial que él ha podido escuchar. Si quieres, escuchamos cómo ha cambiado la visión científica que tenía a la que tiene ahora. Una de las cosas que han surgido de mi experiencia y de los muy rigurosos análisis a los que se ha sometido durante años, hablando con colegas que respeto en el campo de la neurociencia, es que la conciencia fuera del cerebro es un hecho. Es un hecho establecido. Por supuesto, fue duro para mí aceptarlo, habiendo sido durante décadas un materialista que repartía tarjetas profesionales. Fue muy difícil aceptar que hay un alma, una conciencia que no depende del cerebro. Esto es lo que pienso como científico, que investigar la mecánica cuántica, y esto lo detallo en mi libro, sería en gran parte una pista decisiva. Nos demuestra que ahí fuera ocurre algo en relación a la conciencia que nuestros modelos primitivos no contemplan. Es mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. De eso vengo, porque mi experiencia me demostró muy claramente que nuestra increíblemente poderosa conciencia se expande mucho más allá de la existencia terrenal, donde está atrapada y que empieza a emerger en el momento en que te libras del mecanismo filtrante del cerebro. Un científico de primer nivel mundial está hablando de lo encorsetado
que estaba el mundo del cerebro y la conciencia, que es la hipótesis defendida por un 99,9% de científicos, no por el 100%, pero este hombre, después de la experiencia inefable, difícil de expresar con palabras, intenta buscar algo que se le parezca, algo que tenga recuerdo de todo eso. Y hay un último testimonio de Alexander, que habla un poco de su valentía y de lo que hay que hacer, ¿no? Después de esa experiencia que le ha marcado, el resto de su vida quiere gastarlo investigando la verdadera naturaleza de la conciencia y hacer ver que somos mucho más que solo un cerebro físico. Esto es lo que nos asegura. Mucha gente se ha acercado y me ha dicho, vaya, hay que ser muy valiente para hacer esto. Puedo decirte que no hace falta ningún valor, simplemente es extraordinario ser consciente de ello. Prestadle atención, porque el asunto es mucho más profundo de lo que nos gustaría pensar. Es absolutamente maravilloso saberlo. Creo que va a cambiar este mundo de formas maravillosas, pero para ello, en gran parte, hay que intentar ensanchar las barreras de la ciencia y de lo que aceptamos para acercarnos a la verdad. Tengo la esperanza de que la ciencia y la espiritualidad se unirán, irán de la mano y avanzarán juntas para conseguir respuestas, para ayudar a que la gente entienda la verdadera naturaleza de nuestra existencia. 1:57, Milenio 3, un neurocientífico, un neurocirujano prestigiosísimo, ultra escéptico en su tiempo a nivel materialista, de repente se convierte. Su estudio y su propio libro confesando todo esto, esta semana es portada de Newsweek, ni más ni menos, con el titular El cielo es real. Se notaban, yo no sé qué opináis, compañeros, se notaba una especie de, no de fascinación, sino de impacto espiritual brutal, porque a veces ocurre, muy pocas, que el escéptico ultranza es tocado por la varita del misterio. El misterio no sabemos por qué hace esto, pero claro, entonces el redoble es máximo, porque alguien que ha vivido en un ámbito absolutamente diferente, con unos conceptos mentales diferentes, nota que se ha abierto un mundo nuevo, y además nota ya de inmediato la misma opresión y la misma sensación de agresividad de todos los contrarios. Él estaba antes en ese bando, e incluso la dificultad, como ocurre en las experiencias cumbre, para expresar con palabras, como si el lenguaje que nosotros hemos ideado no llegase. Oscuridad luminosa, un orbe que me lleva hacia una presencia mucho más grande. El lenguaje se queda corto ante la experiencia trascendente. La gran suerte que hemos tenido es que esta experiencia le haya tocado a un neurocirujano, al doctor Alexander, como antes le ha tocado a millones de personas en todo el mundo. Solo que en esta ocasión el protagonista es alguien que conoce muy bien los mecanismos del cerebro, y no solo eso, sino que antes, en su propia clínica, ha estado escuchando con cara de incrédulo y explicando. Exacto, y tratando de explicar científicamente a otros pacientes que lo que le había pasado en realidad era una disfunción cerebral, que la falta de oxígeno, quizá un efecto secundario de la anestesia durante una intervención quirúrgica, había provocado una reacción química no explicada en el cerebro, y todo era, en fin, fruto de una visión, ¿no? Catálogo para explicar las ECM, A, B y C. Exactamente, siguiendo un poco el patrón internacional, ¿no?, que muchos expertos siguen. Pero aquí hay algo más. Lo que subraya el doctor Alexander, y que es muy importante que nuestros oyentes interioricen esta noche, es que él sabe, por las mediciones médicas, por lo que él ha hablado al despertar con los colegas que le han atendido en lo que parecía que iba a ser su lecho de muerte, él sabe que su cerebro estaba desconectado, es decir, que la actividad cortical del cerebro, la que marca, en fin, todos los impulsos biológicos, está a cero, no hay impulsos eléctricos, los instrumentales no detectan nada durante mucho tiempo, durante esos 7 días que dura el coma. Por eso le iban a desconectar. Exactamente. A los 7 días, porque no había... Le iban a desconectar. Sí, totalmente, no había ningún tipo de reacción. Pero lo que a él le deja anonadado es que en ese periodo de muerte cerebral, él esté viviendo todas esas experiencias. ¿Dónde está? Claro. Él llega a una conclusión a la que han llegado otros expertos en esta cuestión, y que algunas veces se ha publicado, en fin, un poco de puntillas en revistas científicas. Y es la absoluta certeza de que la conciencia
reside en algún lugar que no es el cerebro humano. Es más, que ni siquiera es el cuerpo humano. Es como si estuviera ajena a nosotros. Algún científico, como por ejemplo el doctor Pim van Lommel, que es un cardiólogo holandés que ha estudiado mucho también este tipo de cuestiones y que publicó un paper, un artículo científico en la revista The Lancet hace algunos años sobre este asunto, llegaba a una conclusión sorprendente. Decía que la conciencia es ilocalizable y que habría que plantearse la posibilidad de que el cerebro fuera una especie de receptor de la conciencia. Es decir, Wi-Fi. Sí, nosotros ahora tenemos la posibilidad de entenderlo mejor gracias a las nuevas tecnologías. Imaginemos por un momento que lo que es la conciencia es la nube, lo que ahora llamamos la nube. Es decir, nuestra alma, la información de la que formamos parte está en una nube y nosotros la descargamos en un hardware, en un soporte físico, que una vez que se estropea, que envejece o que muere, no implica la desaparición de la conciencia, sino que esa conciencia volverá a emerger quizá en otro cuerpo. Esto que parece fruto casi de la ciencia ficción o fruto de las teorías, en fin, espiritualistas más desbocadas, ahora los científicos empiezan a planteárselo como un hecho. Pero surge la batalla. Claro, nos hemos acostumbrado y hemos aceptado a marcha martillo, porque no hay otra forma de hacerlo, que la mente está en el cerebro. Hay incluso importantes libros con esta frase. Cuando uno habla con neurocientíficos de primer nivel, como el doctor Loeches u otros, nadie ha logrado atrapar el pensamiento, la conciencia, la consciencia. Nadie sabe dónde está ni cómo se genera realmente. Sabemos, hablando en grandes rasgos, que el cerebro sí que, a nivel de iluminación, a nivel de visión por parte de esta tecnología, hace algunas funciones. Ocurren cosas, evidentemente. Pero nadie todavía hoy, esto parece increíble, y pueden decir lo que quieran, nadie, y he leído algunas cosas, ha demostrado qué relación hay entre incluso la química, la biológica y el nacimiento del pensamiento, de las imágenes que nosotros configuramos, de nuestro mundo, vamos a llamarlo espiritual, trascendente, de nuestro pensar en imágenes. ¿Dónde está eso? En la antigüedad se pensaba que era el corazón, el lugar donde residía el espíritu. Se cambió el cerebro, y ese cambio evidentemente debe tener algún elemento mucho más importante, porque ha ido agrandando su presencia, casi nadie lo discute. Pero de pronto, hace 2 años, neurocientíficos de primer nivel como Alba Noe sacan un libro tabú que ha tenido problemas de todo tipo, donde se argumentaba lo que acaba de decir Javier Sierra. Ese libro se llama Fuera de la cabeza, y no lo hace un espiritualoide, lo hace un científico de primer nivel, que es honesto para decir, oiga, es que replanteándonos la cuestión, no sabemos qué es el pensamiento, la conciencia, el alma, lo que llamamos alma. No acabamos de saberlo. Hemos interpretado, y hay de quien se salga de la norma, que eso está en nuestra caja craneal. Pero no acabamos de entenderlo. Vemos reacciones, no acabamos de atrapar el pensamiento. Y está habiendo ahora mismo una batalla brutal. Santi, que te veo muy pensativo, ¿cómo interpretas tú, antes de que Javier nos cuente la batalla online que está ocurriendo ahora mismo? Y es normal, cualquiera que se salga de ese redil va a sufrir palos de todo tipo. Porque tampoco se puede comprobar, hay que decir lo que ellos dicen. Está en el mismo umbral de misterio que lo que nos han contado oficialmente. Pero es brutal escuchar a este neurocirujano hablando con esta pasión de lo que le ha ocurrido sin género de duda cuando él estaba en el otro lado. ¿Qué puede originar esto? ¿Qué opinas? Pues mira, estoy profundamente admirado porque estamos indudablemente ante un hombre valiente. Y no valiente porque se vaya a enfrentar, que probablemente será el caso, a sus compañeros, a sus colegas, a la comunidad científica o al paradigma imperante, sino porque estamos ante un hombre al que de la noche a la mañana se le ha dinamitado uno de los pilares que fundamentaban su vida, sus creencias, su proyecto vital. Y no solamente se ha enfrentado a ello, sino que lo ha aceptado y ha aceptado el reto de comprenderlo. Eso realmente es un científico como Dios manda y un hombre valiente. Alguien que realmente no tiene el menor reparo en decir, llevaba toda mi vida pensando esto, me equivoqué, o al menos ahora pienso que me equivoqué y voy a profundizar en nuestra nueva línea. Así que mi enhorabuena y mi admiración hacia este hombre. Pero es curioso, es lo mismo que le pasa a muchas personas que ahora nos estarán escuchando, esta mujer que vamos a tener como testimonio. Ellos posiblemente han vivido la aparición de un fantasma, de lo que parece una imagen de otro tiempo, o han tenido una experiencia cercana a la muerte, o han visto un objeto brillante del que se baja un ser.
cuando uno habla con estos testigos, como por ejemplo con los últimos que hemos tenido, el guardia civil, que también, vamos a decirlo, ¿no?, ha visto como mucha gente se le ha puesto un poco en contra, o sea, ha sido difícil sacar esta información, es como un sarpullido. La reacción es como un sarpullido del materialismo, de lo oficialmente correcto, de que nadie salga de la senda. Entonces, incluso se responde al unísono, como está ocurriendo ahora con este cirujano, claro, con este neurocirujano. Pero yo he detectado, y por ejemplo, sé que muchos de los que estamos en la mesa nos pasa lo mismo, esa ruptura de parámetros, ese que se te caiga el castillo de naipes con el que has construido tu concepción de la realidad, le pasa al testigo del misterio, no solo de la experiencia cercana a la muerte. El que ha visto un fantasma, y yo no sé qué son, pero el que lo ha visto, cuando te lo cuenta de verdad, de corazón, te das cuenta que es un hombre una mujer que ha perdido el rumbo vital y que tiene que asirse a otra cosa porque ha visto algo muy claro y no le convence lo que le dice el psiquiatra, una alucinación, no le convence la explicación de prospecto sencillo con la cual intentan aliviarle, porque él ha tenido acceso a ese otro lado inefable, lo ha visto en cierto momento y se ha impregnado de él, y entonces no sabe ni cómo explicarlo. Si lo veis en muchos testimonios, esa dificultad para explicar cómo era muy parecido a lo que contaba este doctor. Esa oscuridad luminosa, esa presencia de un ser que no sabemos qué es, se han enfrentado, han estado unos segundos en otro lado. Solo hay una diferencia, Iker, en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, y es que se suelen estudiar siempre en uno de los ámbitos que, en fin, en el último siglo y medio, 2 siglos, se ha convertido casi en el adalid del materialismo. La medicina ha tratado de alejarse de sus predecesores, que eran los brujos, los chamanes, los visionarios, en fin, aquellos que eran los que ejercían la sanación del cuerpo, pero también del alma en las culturas antiguas. Sorprendentemente, nuestra medicina ha renunciado a la sanación del alma. Y en parte es normal, Javier, hay que entenderlo, porque tampoco se puede medir ni controlar. Claro, pero en este caso, que una bomba de relojería de este calibre estalle dentro de un ámbito tan materialista justifica quizá toda esta reacción que se está viviendo en estos momentos. Fíjate, por revisar un poco titulares que en estos momentos se están imprimiendo en las portadas de muchos periódicos del mundo, ¿no? The Globe and the Mail, que es el periódico más importante de Canadá, sacaba hace unos días un titular de portada que decía Heaven or Hallucination, es decir, cielo o alucinación, en referencia a este asunto. O el Daily Mail, periódico importantísimo en el Reino Unido, se preguntaba en grandes letras de molde, ¿ha visto realmente este hombre el cielo? Porque desde la perspectiva de los cronistas de estos medios de comunicación, médicos todos ellos, los que han hecho los artículos o que han opinado sobre este tema, es inconcebible. Inconcebible, inaceptable. Exacto, que alguien pueda haber atravesado ese umbral de la muerte y diga que lo que ha visto, lo ha visto estando muerto sobre su cama en el hospital, ¿no? Y ese prejuicio ocurre en todo. Yo no sé si el doctor Alexander ha visto el cielo o no, no sé si existe el cielo o no, no sé absolutamente nada, pero lo que ocurre es que las reacciones son muy curiosas y a mí me extrañan. Lo hemos comentado en alguna ocasión. En todos los ámbitos, cuando un experto toca de lleno con lo sagrado, se encuentra con un aluvión de mazazos que no sabe ni de dónde vienen. Había un caso que me impresionó y que contaba la semana pasada con nuestro amigo Daniel, el guardia civil. Era, no te preocupes, he conocido autoridades como Jean Cloch, presidente de la UNESCO del arte rupestre, aceptadísimo, ejemplo el doctor Alexander, libros fundamentales, adorado por todos los expertos de la paleontología, la pintura rupestre, la prehistoria, pero un día se da cuenta de que en el chamanismo, en los trances, en los viajes al otro lado, en esos saltos hacia otro lugar que no entendemos, ese lugar de luz, a veces de sombra, pero que siempre de luz, que se expresa en las cavernas, él cree que ahí está la clave del nacimiento del arte, y es nada, ¿eh? La clave, bueno, pues me decía Jean Cloch, nunca en mi vida la misma gente que me adoraba se convirtió como el poseído que es endemoniado, y casi me querían matar. Me había convertido en un enemigo, había abierto una brecha, un abismo, para decir que el arte no tiene nada que ver con lo que creíamos. Yo mismo estaba rompiendo lo que creía, pero otros no están dispuestos a hacer ese esfuerzo y se ponen de frente. Iker, porque en este caso nos centramos en los paleontólogos, en el caso de las pinturas rupestres, o los médicos, en el caso de la medicina, se centran en los qués, es decir, en una visión muy descriptiva, muy superficial, muy materialista, y no se preguntan por los porqués. ¿Por qué se pintaba en las cuevas rupestres? ¿Qué utilidad
en este caso espiritual, tenía para aquella gente que los pintaba o que se acercaba a ellas. Es muy sorprendente lo que está pasando con este asunto de la portada de Newsweek en esta semana. Está generando una alergia, ¿no? Pero yo creo que los efectos se van a dejar notar durante varias semanas. Ahora no vas a contar más cosas, porque enseguida conectamos de forma expresa, eso sí, si os parece. Vamos a escuchar vuestras opiniones, me interesa mucho saber qué opináis de esto. Y de inmediato quiero que nos cuente algo el doctor Gaona, que es ese español, ese psiquiatra, que se ha metido en el tema del túnel y de alguna forma ya no es escéptico. Y empieza a pensar que la conciencia está en algún lugar no muy tangible. No, mira, todo esto yo creo que procede de una concepción filosófica que ya llevamos arrastrando en esta civilización 4 siglos. La revolución cartesiana sirvió para mucho, nos ha dado probablemente casi todo el bienestar material, tecnológico, científico y médico del que disfrutamos hasta ahora, pero se basa en una concepción filosófica que puede no ser del todo exacta, que es que el universo es una máquina. De hecho, cuando los primeros científicos de la época de Descartes hacían vivisecciones de perros, de gatos, de animales y oían sus quejidos, en realidad no estaban oyendo sus quejidos, estaban oyendo los engranajes de una máquina funcionando. Por eso no lo podían hacer con esa sangre fría, por eso se sigue haciendo con esa sangre fría. Pero a lo mejor el universo no es una máquina. A lo mejor nosotros no somos una máquina y a lo mejor todo es algo más, y igual que hubo una revolución cartesiana de la que nos hemos beneficiado muchísimo en estos 4 siglos, a lo mejor es el momento de dar un paso más adelante. Muchos científicos lo están haciendo, un puñado por lo menos, ahondando en la gran y misteriosa conciencia, en eso que no acabamos de entender, como del Big Bang, como de la materia incandescente se ha acabado en la conciencia. ¿Dónde está el paso? ¿En qué momento? Es un enorme misterio y da la sensación de que retazos desdibujados, diapositivas que se encajan mal, se aparecen de vez en cuando para contarnos que no lo sabemos todo. Cuando le ocurre a un científico de este nivel, se provoca un tsunami tremendo que llega a la portada de Newsweek. Vamos a hacer algo más y quiero que Javier nos dé apuntes de qué está pasando porque me interesa. Me interesa tanto lo que le ha pasado al doctor como la reacción de los que no pueden creerle y que serían los mismos que le adoraban hace 2 días. Bueno, vamos a escuchar al doctor Gaona. Conectamos rápidamente porque él acaba de hacer un trabajo. Es curioso que esté pasando todo esto ahora, ¿eh? Al otro lado del túnel, un científico, un doctor con un currículum extensísimo que se pone a investigar siendo escéptico para ver si se podía explicar todo eso con la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, y resulta que acaba escribiendo sobre sonidos de la muerte, visión de difuntos que vienen ante el moribundo antes de morir, visiones de CM compartidas por difunto o moribundo y persona que le acompañan en el hospital, visiones del túnel de la luz de los seres en niños no contaminados culturalmente por este fenómeno. No está nada mal, aunque sea brevemente, algunos apuntes. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. José Miguel, lo más interesante es que tú aportas novedades, es decir, sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo los fenómenos colaterales o añadidos o concomitantes a este fenómeno que es el gran fenómeno, se ha escrito mucho. Pero muy pocas veces se habla de cosas como sonidos. Hay una descripción tan gráfica y en parte tan impactante, por ejemplo, de una mujer, lo recuerdo ahora mismo, que escucha algo parecido a la palabra de antes de ese viaje o de ese desligarse del cuerpo. ¿Qué has aprendido de este ámbito que era tan poco conocido, por ejemplo? Las experiencias auditivas en las ECM. Sí, es algo que prácticamente se suele contar como de pasada, sin embargo es algo muy frecuente. Se escuchan zumbidos o, como bien has dicho, como una letra en un momento dado continuada, clics, siseos, y es muy curioso porque incluso en algunas religiones, por ejemplo, hablan del sonido del alma cuando sale del cuerpo, ¿no? Es decir, que casi todo este tipo de cuestiones se correlaciona con prácticamente todas las religiones que existen, hasta el punto que me he llegado a preguntar si quizá el proceso no haya sido inverso, es decir, otrora los tiempos, aquellas personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, a través de contar sus historias y ser recogidas en un momento dado por personas espirituales de aquella época, pues dieron pábulo a crear esas raíces religiosas en los que se habla del más allá, del infierno,
porque también, no quiero destripar las preguntas, por si acaso, pero hay experiencias que son negativas en algunos casos, afortunadamente minoritarios, ¿no? Pero no todo es cantar seres de luz y el bienestar.